Hola, amores, os presento a nuestra invitada de hoy. Ella es Ade Quinn y viene a contarnos cómo salió de una relación que casi termina con su vida y las secuelas con las que tiene que convivir hoy en día, 13 años más tarde, ya que a raíz de todo eso desarrolló varios trastornos mentales para los que está en tratamiento actualmente. Buenas noches, Ade. Buenas noches, Mimi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues vamos con la entrevista. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por darnos tu testimonio. Y bueno, espero que a la gente le guste y que aprendan, como siempre. Gracias. Y Pues gracias. para empezar, ¿podrías explicarnos un poco lo que tú quieras contar? ¿Cómo fue tu infancia y qué ambiente había en tu hogar? Sí, desde muy pequeño mis padres siempre han estado juntos. Habían problemas en casa de alcoholismo por parte de mi padre. Mi madre es una persona bastante agresiva. Me ha agredido a mí, a mi hermana y a mi padre. Y bueno, con el tiempo como que hemos ido normalizando el hecho de que mi madre fuera tan agresiva y nos tratara así era como básicamente normal, era el pan de cada día. A lo mejor quería que, que me levantara para limpiar y en vez de lo típico, ¿no? Que enciendes la luz a tus hijos y le dices, venga, levántate que ya es hora, ella te estiraba del pelo y te sacaba de la cama. Y nada, a limpiar toda la casa mientras ella a lo mejor hacía la compra o normalmente trabajaba también. He escuchado muchísimas peleas en mi casa con mis padres muy heavies, de yo escucharlas a través de las puertas, golpes, de todo. Al principio, cuando era más pequeña, pensaba que era mi padre, porque era el que venía alcoholizado, pero con el tiempo me di cuenta que no, que era mi madre. Eh, Ella nunca se quiso tratar, aunque dice que ha ido al psicólogo, pero yo no estoy 100% segura de creérmelo. Mi hermana se casó, se fue del infierno y yo me quedé y bueno, casi hasta mis 27 años, o 32, mi madre me estuvo pegando por cosas tipo a lo mejor no había limpiado como ella quería y pues te metía un guantazo o te pegaba con el palo de la escoba y bueno, ¿Y ahora tienes contacto con ella? sí, sí, voy a su casa. Voy y la saludo cordialmente. Es mi madre. Creo en mi interior que la quiero, pero creo que no le puedo perdonar todo lo que hizo. ¿Y ya no te ha vuelto a pegar? No, desde que estoy con mi pareja. No. Ujú. ¿Y qué edad tenías cuando conociste a, a la pareja de la que he hablado cuando te he presentado? Eh, Tenía 16, entre 15 y 16 años. No lo recuerdo todo muy, muy nítido, pero entre unos 15 y 16 años. Y lo conocí en el instituto. Me pareció un buen chico en ese momento. Me acerqué a él, le pregunté qué le gustaba. Tenía aficiones muy parecidas a las mías, tipo que le gustaba el rap y todo eso. Y me a entablar conversaciones con él, a ir con él al instituto, aunque era un año menor que yo. Yo iba con él, lo acompañaba, él me acompañaba hasta casa y así hasta que un día decidimos salir. ¿Y Y dime, dime. cómo era él? ¿Cómo era su forma de ser? Al principio no lo recuerdo esto bien, pero era bastante amable. Me trataba bien, eh,
me decía cosas que quería escuchar, tipo que era muy guapa, que no había mejor persona que yo en el instituto, cosas así, porque yo realmente siempre me he sentido una mierda porque también me hacían mucho bullying y nunca me considero una persona guapa. Entonces, eh, en ese momento ya tenía TCA y me sentía mal conmigo misma y él me decía lo que yo quería escuchar, básicamente. Hasta que un día me enteré que me había puesto los cuernos con una chica y, y bueno, mm, medio se la lié, pero lo perdoné. ¿Por qué? Porque como hacía prácticamente poco que habíamos empezado, no le di relativamente importancia. Ujú. Y tampoco pensé que fuera una cosa tan mala, por así decirlo. En ese momento lo vi como, bueno, somos jóvenes, ha querido hacer algo y bueno, pues te perdono. ¿Y hizo alguna cosa más que le tuvieras que perdonar? Después de eso, siempre me trató bien hasta el día de mi 17 cumpleaños, que palabras sexuales de él. Mi regalo es esto y fue una violación. Empezó siendo un yo quiero, acabó siendo un forcejeo bastante heavy. Incluso llegué a casa con marcas. En mi casa nunca me preguntaron nada. Y no, como que me quedé en shock, no recuerdo casi detalles. Recuerdo esa frase que me decía que ese era mi regalo. Y para que lo perdonara, me regaló un ramo enorme de 17 rosas rojas, a las cuales ahora mismo le tengo mucho asco. Normal. Y bueno, ahí sigo avanzando. No me fui. Tenía que haber cogido la puerta de haberme ido, pero no lo hice. ¿Qué sentías en ese momento? Que me merecía que me trataran mal. Lo veía muy normal, todo muy normalizado. No comenté nunca a mis amigas que había mantenido relaciones sexuales. Estaba como dividida. No había mm, dicho que había mantenido relaciones sexuales con él. Tampoco las había negado, pero había una especie de algo en mi cabeza que decía, no lo puedes contar porque esto está mal, pero a la vez pensaba que era normal y que estaba bien, que eso era así, nunca había tenido contacto con ningún chico, entonces pensé que a lo mejor era normal, que así se hacían las cosas y entonces nunca hablé con amigas sobre ese tema para que alguien me pudiera decir, oye, de que esto no está bien. Ujú. ¿Y cómo era vuestro día a día como pareja? Nuestro día a día como pareja era un caos. Desde ese día, o sea, yo sé que hay mucha gente que te dice que empiezan muy poco a poco y va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero él no. Él estaba aquí y de repente hizo pum y subí. Eh, por una comida, por ejemplo, por haber hecho una cosa que él o que no quería en ese momento, me podía llegar a pegar una paliza. Me ha roto costillas, me ha roto dedos, me ha roto la nariz, bueno, infinidad de cosas, pero yo seguí ahí.
normalizando la situación. Pensaba que me lo merecía, que había hecho algo que estaba mal en esta vida y que me merecía que me trataran mal. ¿Y tus amigos no te decían nada? La realidad es que no. Alguna cosa vieron, cosas mínimas como, bueno, mínimas como que me intentó tirar un ordenador encima. Solo una persona que es un exnovio que tengo lo vio ahorcándome con unos cojines y él sí le pegó, pero no solían meterse, se mantenían al margen. Y también me decían que yo era bastante agresiva, porque cuando estaban ellos, yo como en que intentaba coger fuerzas para decir, a ver si yo poniéndome un poco más así, se meten y hacen algo, pero no. De hecho, más de una vez me culparon a mí. Entiendo. Esto es algo, bueno, es el abuso reactivo, que es que la gente te ve reaccionar ante el abuso y te ven explotar normalmente y no saben todo lo que hay detrás y la loca pareces tú. Sí, eso me resulta llamativo, ¿no? Porque la gente piensa que un maltrato es solo que te peguen y tú te quedes llorando y muchas veces no es así. Tu reacción como persona también es defenderte. Entonces, la cuestión es cuando, o sea, la gente no entiende cuando es una discusión, como yo le llamo, entre dos personas canis o agresivas y un maltrato. Cuando tú y tu pareja sois agresivos y entre vosotros dos, que no lo normalizo, pero si entre vosotros dos os queréis pegar de hostias, hacerlo. Pero cuando te están pegando por el hecho de mover una cosa de sitio, eso ya pasa a ser maltrato, porque no es que tú estés haciendo algo que digas, es que no te he hecho nada y a ti te están pegando porque tú no has, o sea, porque has movido un vaso y dices, ¿por qué me pegan? Porque he movido un vaso. Y eso mucha gente lo tiene como, bueno, déjalos, ya se lo harán, es su problema. También, también hay situaciones en las que dicen, no me voy a meter porque yo para qué me tengo que meter en esto. Ya. Bastante jodido. ¿Y tú vivías con esta persona? Sí, llegó un momento que empecé a vivir con él porque, bueno, no me abusó una vez, no puedo nombrar las veces que abusó sexualmente de mí, pero yo me quedé embarazada y busqué trabajo y me fui a vivir a su casa. Entonces, esto fue en un intervalo de tiempo de pocos meses, tal vez unos 6, 7 meses. Y, y en diciembre, no, en enero o febrero de cuando ya tenía 17 años, bueno, o sea, yo cumplo en febrero, pues ya casi cerca a los 18 me fui a vivir con él. ¿Y cómo fue cuando fuisteis a vivir juntos? Lo peor, la peor época de mi vida, el infierno. Eso fue el infierno. Eh, Me dejaba durmiendo en la alfombra diciéndome que no me merecía que durmiera en una cama. Mm, Me ahorcaba con las cortinas del baño si yo no quería hacer nada con él. Mm, Perdón, Mm, Si quieres cambiamos de tema, ¿eh? no te preocupes. Eh, bueno, es que me ha llegado a hacer infinidad de cosas. Me, Me ha apuntado con armas. A mi hija la ha intentado tirar por el balcón.
me ha pegado estando embarazada, tirándome por las escaleras y yo arrinconándome en esquinas para que solo me golpeara la columna vertebral. Bueno, me ha hecho de todo. Eso en un intervalo de año, año y medio. Terrible. Y cuando te quedaste embarazada, ¿cómo se lo tomó él? O sea, ¿lo estabais buscando o fue de sorpresa? Fue por un abuso y él quería que fuera a abortar. Yo en ese momento me replanteé toda mi vida. Fue como o sea, estoy embarazada. ¿Qué hago? Toda su familia quería que fuera a abortar. Me llevaron a un centro para abortar, casi en contra de mi voluntad. Y cuando llegué yo, como te digo, ya ahí ya tenía TCA y era muy delgada. Entonces no se me notaba que estaba embarazada. Y cuando llegué ya tenía 4 meses. Entonces no pude abortar. Yo ya había sentido a mi hija dentro de mí y creo que decidí coger fuerzas de eso, porque si no, yo pensé que si no la tenía, no iba a sobrevivir, aunque o me mataba o acabaría yo misma, conmigo misma. ¿Y cómo terminó la relación? ¿Llegó un momento en que te hizo algo tan gordo que decidiste dejarlo o te dejó él o qué pasó? No, en una discusión me tiró un armario de 150 kilos encima. Me quedé en coma 3 semanas con el 40% de los huesos rotos. Estuve hospitalizada, tuve que volver a andar. Eh, Tenía marcas por todos lados, incluso el médico no lo dejaba entrar a la sala, ni su propia madre, porque, bueno, habían marcas, o sea, el armario me quedó desde aquí hasta aquí, o sea, de aquí para abajo, y yo tenía marcas de puñetazos en la cara, y él dijo que todo era por culpa del armario, y el médico se dio cuenta de que ahí había habido una agresión previa al, al armario. Y bueno, no lo dejaron entrar en la sala. Y ahí fue cuando me desvinculé completamente de él. ¿No lo denunciaste? Sí, pero fui a denunciarlo, pero la policía, o sea, no lo denuncié, pero la policía fue un poco culpable de que yo no lo denunciara. Como él era menor, yo ya era mayor, lo primero que me dijeron fue que en el momento cuando lo fui a denunciar, él ya tenía los 18 recién cumplidos. Me dijeron que si denunciaba, que si estaba segura de hacerlo, porque él podría reclamar la custodia de mi hija y verla, irrelevantemente de lo que había pasado. Entonces me acojoné, por así decirlo, y dije, no, Claro, lo dejo porque aquí. en ese momento, como cuando había nacido la niña, él era menor, constaba como que solo fuera tuya, ¿no? Sí, sigue constando como mías. Y entonces preferiste ahorrarte, o sea, mm, para que no pudiera acceder a la niña, pues preferiste ahorrarte lo de denunciar. Ujú. Sí, porque yo tenía miedo de que le hiciera lo mismo a mi hija. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿Se ha puesto alguna vez en contacto contigo? No puedo decir 100% que ha sido él, pero he recibido amenazas. Eh, Intentó una vez, este sí que fue él, llevarse a mi hija del colegio, o sea, secuestrarla, pero el colegio estaba avisado que no podía dársela a nadie que no fuera a mí. De hecho, la niña no la puede llevar nadie al médico que no sea yo.
Creo que el acercamiento último que hubo fue después de dejarlo a los 2 años, que intentó tirarme a unas vías bueno, donde vivía. Había una calle ancha muy grande, que pasaban buses, camiones, de todo, como tipo carretera, y me empujó y porque mi expareja me cogió, porque si no me atropellan. Y después de eso, ¿cómo saliste adelante? ¿Te ayudó alguien porque estabas con la niña y todo y con los huesos rotos? ¿Cómo No. saliste de todo eso? Después de eso, yo nunca conté nada. Mi familia se hizo la loca, por así decirlo, ¿no? Sabían que me había pegado. Nunca me preguntaron cómo estaba. Nadie me preguntó nunca cómo estaba, ni amigos, ni nada. Tuve un primer intento no sé si puedo decir la palabra. De auto kill. Sí, con 19, 20 años, más o menos. Pero nadie se cuestionó el por qué. Seguí mi vida, como por así decirlo, normal. Intenté hacer todo lo más normal que pude, mi vida, con mi madre, siguiéndome, pues ya no era tanto físico, sino psicológico, eh, porque nadie sabía en ese momento que la niña había sido por un abuso. Entonces, me cuestionaban mucho. Era muy joven, tenía 18 años, una niña. Yo era como, por así decirlo, una bala perdida. Nadie se dio cuenta que había estado en el infierno y que aún después de haber salido estaba intentando seguir de él. Tenía que madurar, cuidar a mi hija, trabajar, eh, estar en casa, no salía, no me relacionaba casi con gente. La poca gente con la que hemos podido relacionar normalmente ha sido bastante conflictiva. He tenido problemas con sustancias tóxicas también, que era con lo que me evadía en ese momento. Pero nadie se daba cuenta, nadie se dio cuenta de nada, hasta, hasta hace poco. ¿Y qué pasó hace poco? Bueno, conocí a mi pareja actual. Él, yo le conté que había sido una persona abusada, no, maltratada. No conté detalles, simplemente le dije lo que me había pasado. Y cuando estábamos ya en la relación, más o menos unos 4 o 5 meses, él empezó a ver que yo hacía cosas extrañas, tipo que me levantaba de su casa y me iba, que si me tocaba en ciertas zonas, no quiero decir íntimas, pero por ejemplo en el hombro, me asustaba, me alteraba y me asustaba mucho y lo vio muy, muy extraño. Entonces fue cuando me preguntó, ¿estás segura que solo te ha pasado esto? Y yo le dije, sí, 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 sí. Bueno, pasaban días, yo a veces le montaba pollos de la nada. eh, y ahí fue cuando él me dijo, ¿a ti te pasa algo? Tienes que ir si no me lo quieres contar a mí, no me lo cuentes, pero tienes que ir a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra y, y ver qué te pasa, porque tus reacciones no son normales. De repente estás bien, de repente explotas, de repente no quieres que hable con una chica, de repente te asustas hasta cuando voy a trabajar, te asustas cuando hubo un evento que te cuento que yo tiré un vaso al suelo y le pedía perdón de rodillas. Y él no lo veía normal, él me decía, no pasa nada, se ha roto el vaso, ya está, lo recogemos.
pero yo sentía la necesidad de hacerlo porque lo veía raro, o sea, veía como me está tratando bien y todo el mundo diría, hostia, qué bien, te está tratando bien, ¿no? Y yo lo veía como, ¿por qué me tratas bien? Yo no merezco que me traten así. A mí siempre me pegan, a mí siempre me maltratan. ¿Qué he hecho para merecer esto? Y nada, fui al médico y me diagnosticaron varias cosas. ¿Qué fue lo que te diagnosticaron? Lo primero, te lo cuento progresivamente. Mm, Lo primero que me diagnosticaron eh, fue depresión y ansiedad. De ahí hubo un evento también muy traumático para mí, porque la depresión era tal con intentos de que me dijeron que no tenía solución y me dieron electroshocks. Y en uno de de esas sesiones, yo empecé a convulsionar y no volvieron a dármelas porque, bueno, no, o sea, o sea, cuando te dan electroshocks, pues ya sabes, se te fría el cerebro. Era como un zombie andante. Estaba medicada y cada semana tenía que ir a una sesión. Y luego de ahí yo empecé a buscar por internet los síntomas que tenía, que no es recomendable, pero yo ya estaba muy perdida. Y yo decía, o soy mala persona, pero, porque claro, ¿qué cuando me daban síntomas tenías? los síntomas de trastorno límite, impulsividad, ira incontrolable, eh, no he mentido ni he manipulado para que no me abandonaran, pero sí que me ponía muy nerviosa y no quería que me abandonaran y hacía cualquier cosa o decía cosas como no me dejes, no quiero estar sola, por favor ayúdame. Entonces tenía muchas ideaciones también, ya sabemos qué. Ujú, Y creo que lo que más llamó la atención fueron las autolesiones. Eso ya era muy marcado, eso era ya día tras día de marcarme, porque no podía, no, o sea, era tanto vacío que sentía dentro. Me parecía que tuviera un hueco en el estómago que no podía ya alimentar, no me podía alimentar, no me podía levantar de la cama, eh, no tuve que dejar de trabajar. eh, ya te digo, era un zombie andante. O sea, estaba ahí, viva, sí, pero en mi mente estaba ujú. como desconectada. Y eso fue lo primero que me dijeron, que tenía depresión y ansiedad. Y al buscar los síntomas, di con el TLP. Se lo comenté al psiquiatra y muy, muy, como por así decirlo, muy irónicamente, me dijo, anda, pues sí, es verdad, no había caído. Y yo me quedé como, pues gracias. Después de todo lo que acabas de hacer por mí, electroshocks, pastillas, porque fui una conejilla de Indias, o sea, no sabían qué tenía y me dieron de todo. Eh, bueno, y me hicieron los test y efectivamente dio trastorno límite. También salió trastornos alimenticios que he ido fluctuando con el tiempo. A veces eran atracones, a veces era bulimia, a veces era anorexia, dependiendo de la época. Y eh, con el tiempo salieron algunos otros diagnósticos como el estrés postraumático y el trastorno de identidad disociativo con personalidad múltiple. Vamos a hacer una cosa, Ade, porque me quedan 2 minutos de reunión. Ay, La finalizo y vuelvo a empezar otra y seguimos hablando de esto, porque justo vale. estamos en lo más, Ya, es lo interesante. en lo más heavy. Vale, pues
Vale, pues ya estamos aquí otra vez, disculpad la interrupción y seguimos. Pues, ¿cómo fue que del diagnóstico de TLP eh, te acabaron haciendo uno de TID? Eh, yo tengo el TLP bastante marcado, pero y el trastorno de estrés postraumático también. Pero resultó que un día, en un arrebato que me dio con mi pareja, ¿Con tu pareja eh, actual? sí, me, me desmayé. Volví, o sea, volví en sí. Y cuando volví en sí, eh, era como si fuera otra persona. Le hablaba súper hostilmente, le decía que lo odiaba, que no lo quería, que no me tocara, que no se me acercara, cosa que sé que podía ser un rasgo de TLP porque está el pensamiento dicotómico de te odio, te quiero, Ujú. pero yo generalmente nunca he tenido ese pensamiento con él. Entonces él me hablaba y llegó un momento que me llamó por mi nombre y yo le dije que con quién estaba hablando. Y ahí se dio cuenta que eso ya no era TLP. El comportamiento agresivo que tenía hacia él fue bastante heavy. Yo me levantaba, lo intentaba agredir, eh, le decía cosas que yo no recuerdo que hubiese pasado, o sea, cosas tipo las cosas que me hacía el padre de mi hija, yo le contaba cosas que yo no recordaba, o sea, que yo en sí no las recuerdo cuando estoy en mi personalidad principal, por así decirlo. Entonces, al escuchar todo eso que él ya hacía tiempo me había preguntado y yo no sabía qué contestarle, le decía, no lo sé, no me acuerdo de esto, no sé cómo pasó esto, no recuerdo tal, le empecé a decir un montón de cosas que bueno, que, por ejemplo, discusiones que habíamos tenido que yo luego digo que no me acuerdo y en ese momento las recordaba. Porque tú me has dicho tal aquel día, porque no sé qué, no sé cuánto, y entonces él dijo, esto ya no parece ni TLP ni estrés postraumático. Y ahí fue cuando pregunté a psicólogos y tal, me dijeron que eso era un proceso muy largo, que podría tenerlo, pero que también podría ser simplemente disociación. Empezamos a ir de urgencias psicológicas porque yo en ese momento ya no tenía ideaciones suicidas. Todo kill. Sí, autokill, vale. Ya no tenía ideaciones autokill y de repente cuando hacía el cambio volví a tenerlas. Y yo normalmente en mi vida estoy tranquila, no tengo esa sensación de sentimientos de vacío o de quererme autokill o bueno, bastante, estoy bastante funcional, por así decirlo, ¿no? O sea, me levanto, cocino, tal, no sé qué, hago muchas cosas, pero hay en otros momentos que me da el bajón y ya no soy yo. He tenido problemas con amigos, generalmente con una vecina que tengo enfrente, que ahí se marcó mucho más porque él, desgraciadamente, también estuvo con un psicópata narcisista y yo lo escuchaba todo a través de la puerta. Entonces, ahí me daban muchos, o sea, muchos cambios. Eran muy repentinos, muy... Te triggereaba eso. Sí. Y entonces ahí fue ya que mi novio dijo de urgencias rapidísimo. Nos íbamos de urgencias y a lo mejor a la de la ambulancia la trataba súper mal, venían policías, los trataba súper mal, cosa que yo no soy así. Yo siempre trato a la gente bien, si me intentan ayudar, quiero que me ayuden. O sea, Ujú. no soy una persona que dice, no, no quiero tu ayuda o tal. No, 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 siempre soy bastante
vale, me dejo ayudar, vale, sé que la estoy liando, vale, sé que me está dando un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, lo que sea. Y llegaba momentos en los que a lo mejor le decía a la ambulancia, ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Y tú quién eres? ¿Y yo por qué estoy aquí? Y entonces ahí ya se empezaron a dar cuenta que posiblemente tenía otra personalidad. Y en la consulta del médico en urgencias, yo dije el otro nombre de la otra personalidad cuando llegué. Y cuando me llamaron por mi nombre, que, que es Debbie, la otra personalidad, me quedé como si no hay nadie más en la sala, solo estoy yo en urgencias. Y yo pues no respondía porque dije, bueno, a lo mejor será una chica que se ha ido, no sé. Y seguía llamándome la chica y llamándome, yo que no Mm. sabía a quién estaba hablando y resulta que me estaba hablando a mí. Y me dijo que yo había dicho que tenía ese nombre y que me estaba llamando a mí y tal. Y bueno, ahí me hicieron un test y dio el diagnóstico final, que es ese, pero sin descartar los otros. Pero el que tengo más arraigado ahora mismo es el trastorno múltiple de la personalidad que se llamaba así antiguamente. Ujú. Ahora es TID. Sí. ¿Y cuánto hace que te lo han diagnosticado? Sí, fue así, fue todo como muy, no sé, me quedé como, ¿qué está pasando? No entiendo nada, no me acuerdo nada de lo que ha pasado. Y luego otro evento también muy marcado de TID es un día que también me peleé con mi pareja, que no tengo, o sea, es una persona buenísima, mi novio es la persona que más me cuida, más me ayuda y todo, pero como yo tengo todo lo que tengo, de repente se me gira el cable y bueno, se la lío en 5 segundos. Entonces me dijo algo así como que me fuera. No lo recuerdo muy bien, ¿vale? Recuerdo ya, o sea, te lo cuento por lo que me han contado. Eh, Recuerdo que me dijo más o menos como que me fuera o que tenía que ir unos días a casa de mis padres y relajarme y tal. Y cogí, me fui en tren, o sea, me fui en coche con él. Del trayecto del coche no me acuerdo de nada y del trayecto del tren tampoco. O sea, cogí el coche hasta cierto punto. En cierto punto, que es donde trabaja, cogí el tren. Me fui a casa de mis padres, yo tan normal, los saludé, me fui a la cama y cuando me despierto me encuentro en casa de mis padres y me quedé como, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? Releo conversaciones de WhatsApp y le envío un mensaje diciéndole que no recordaba nada de lo que había pasado, que estaba leyendo la conversación, pero que no recordaba nada. Y bueno, ahí ya al psicólogo que tengo se lo comenté. Y bueno, ya te digo, con test y algunas preguntas, de- definieron que sí, que era TID. Y bueno, no es solo no recordar o tener otra personalidad, sino también son o sea, voces que escuchas en tu cabeza, te dicen que hagas cosas tipo esquizofrenia, pero Perdón. como si fuera un amigo, como si fuera un amigo que te está hablando y te dice no vayas por ahí o mira, este te está mirando y eh, no puede ser así, tienes que atacar o lo que sea. O sea, te Me- dicen cosas que tienen sentido. Sí, 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 con mi vecino, como te he dicho antes, con él me decían bueno, bueno, yo lo veía y para mí era el padre de mi hija. O sea, yo lo veía y decía, es que es igual, es la misma persona.
O sea, sé que era distinto, o sea, sé que no es él, pero su personalidad era tan parecida que, que, como te digo, cada vez que lo veía era un cambio. Durante el día voy cambiando mi personalidad, pero se nota poco. Se nota, por ejemplo, que a lo mejor contesto mal en algún momento dado, porque si es Debbie, es muy hostil, es como, hay que hacer esto, hazlo tú. Y, y bueno, no me lo diagnosticaron hace tanto. En realidad, diagnóstico como tal lo tengo desde hace ahora unos 3 meses, pero sí que llevo un año batallando para que miraran si realmente era eso o era un estrés postraumático que me estaba causando mucha disociación y se me iba. Pero sí que es verdad que ahora mirando, echando la vista atrás, ¿no? Te das cuenta que he hecho cosas que la gente me dice que he hecho que yo no tengo ni idea. Pero hace mucho que te pasa. Sí, sí, sí. O sea, con algún exnovio he podido tener algún cambio y no recuerdo partes de haber estado con ellos, prácticamente no recuerdo nada. Eh, Mentiras que les he dicho que no recuerdo haberlas dicho, cosas que he hecho que tampoco recuerdo haberlas hecho. Bueno, es un cúmulo de todo y sí que es verdad que escuchaba como una voz interior que me decía que bueno, que era una mierda, que no valía para nada, que me quitaba de en medio, pero lo sentía como que no lo sentía como una parte externa de mí, lo sentía como algo mío, como un pensamiento de mi persona, ¿no? De por todo lo que había pasado y incluso llegar a hacerme daño yo misma y no recordarlo. Parte de la relación con mi novio, lamentablemente no la recuerdo. No recuerdo el nacimiento de mi hija tampoco, que esa es otra parte. Ahí estuve disociada porque el día del nacimiento de mi hija también el susodicho me abusó de mí el mismo día en el hospital. Wow. Y yo, y yo solo recuerdo momentos muy puntuales, tipo un forcejeo, y luego ya mm, mi hija. O sea, ya en el hospital, en la cama, ya después de haber tenido la cría. ¿Y qué te dicen tus doctores acerca de esto? ¿Te dicen que mejorará? No, no creo que mejore. Se pueden integrar las partes, porque ahora están como muy divididas, cada una piensa por su lado. Yo pienso una cosa, Debbie piensa otra. Hablo más de ella porque es la que más ha salido y ha podido reconocer la gente, ¿no? Pero sí que se pueden, ¿cómo se dice? Em, Perdón, es que te he dicho, me quedo bloqueada. Em, Sí, como que con el tiempo pueden como llegar a una paz, ¿no? Estas partes, pero es sí, como o algo sea, muy se pueden difícil. conectar entre ellas, ¿sabes? Hay que unirlas para que seas como tú sola, pero es un proceso largo. Primero hay que tratar el trauma y luego ya intentar interactuar con las partes disociadas que tienes tú misma. Porque, bueno, conozco gente que tiene TID que habla en plural
yo no me considero nada más que yo, simplemente por suerte o por desgracia, más por suerte creo, mi cuerpo hizo ese método de cambio de personalidad para que yo no lo recuerde y no tenga más trauma del que tengo. Porque como has podido leer en los informes, el trauma es complejo. Ujú, No es hay trauma, mm, trastorno de estrés postraumático, y está el trastorno de estrés postraumático complejo, que ese ya incluye muchos episodios de abusos, de malas relaciones, mucho trauma, ujú. digamos. O sea, prácticamente yo mi vida la he empezado a vivir hace 5 años, que es desde que estoy con mi pareja. Ujú. Cuando tú vas a disociar, ¿lo notas? Sí. ¿Y qué es, cómo lo notas? Empieza siendo como un mareo, como un... Es que tampoco es un mareo, es como un malestar que hace que casi todo te dé vueltas. Es como una disociación de trastorno límite que, que te empiezas como a ver fuera de ti. Y o acabo desmayándome y vuelvo y ya soy otra persona. O incluso mi novio lo nota si he cambiado, como por así decirlo, en un chasquido, sin haber previamente mm, mareado o lo que sea, lo nota en las pupilas. Se me dilatan como si me hubiese Ujú. dado algo, una sustancia tóxica. Cuando sabes perfectamente que no, porque estaba aquí tan tranquilamente y de repente, ¡pum! Pupilas hasta arriba, todo el ojo negro y Ade ya no es simpática y ya es otra persona. ¿Y cómo vuelves a ser ADE? Eso va dependiendo. Hay ratos que son horas, hay ratos que son minutos, hay ratos que son segundos. Puedo estar cocinando perfectamente, ver un cuchillo y que salga de mí como, "Hmm, hay un cuchillo aquí". Eh, o puede ser una discusión con mi pareja y estar 1 hora, 2 horas, él hablando conmigo y al rato decirle qué está pasando. O acordarme del primer trozo yo qué sé, una discusión tonta rutinaria de es que habría que haber hecho esto porque si no la cosa va a ir mal, tal, no sé qué. Y decir, ¿qué hacemos sentados hablando? Si yo no me he sentado aquí, yo estaba en el sofá. O incluso también he tenido alguna parálisis, como que se me paraba el cuerpo y solo podía mover de aquí hacia aquí o los ojos. Y desde que tienes el diagnóstico, ¿te ha hecho que lo lleves mejor el entenderlo o es lo mismo? Para mí el diagnóstico, el de TLP, sí que me cambió bastante la vida. Dije, ostras, no soy mala persona, tengo un diagnóstico. Pero el de TID me está costando mucho asimilarlo. Me está costando mucho porque digamos que creo que ha habido negligencia por parte de médicos, psiquiatras, y que podía haber evitado muchas situaciones o momentos en mi vida si lo hubiese sabido, estando o no medicada, porque en sí la medicación a mí no me hace prácticamente nada. Para mí la medicación es, te doy esto para que te quedes dormida y ala, y como estás dormida no molestas.
pero sí que creo que ha habido bastante negligencia por parte de ellos, entonces este diagnóstico me está costando mucho, 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 mucho asimilar, porque no me acuerdo de las cosas, a lo mejor tengo que hacer una cosa, no me acuerdo, a lo mejor he puesto una alarma en el móvil, no sé por qué está ahí, he escrito a una persona, no me acuerdo por qué he escrito, es difícil, es difícil el llevarlo día a día, es costoso, la verdad. Cosas muy básicas como, yo qué sé, mm, es que incluso a veces me olvido hasta de comer. Es como una especie de Alzheimer de, hostia, son las 3 tenía que haber comido yo. O olvidarte de tener que hacer cosas con tu hija, ¿no? De hay que ayudarla a hacer esto y un día, o sea, el día anterior haber pensado, pues mañana me voy a levantar, voy a hacer esto, tal, no sé qué. Y al día siguiente ni acordarte de que tienes que ayudarla con los deberes, ni acordarte de que tienes que decirle a la niña que tiene que hacer algo, porque eres su madre, ¿no? Ujú. Entonces, sí, me cuesta mucho asimilar este diagnóstico, no me gusta. Ya, me imagino. Bueno, claro, nunca gusta tener un trastorno, pero supongo que hay algunos más fáciles de llevar que otros, ¿no? Y Este para mí es muy difícil. bueno, hay casos que, pero cuando ya llevan mucho tiempo que consiguen eso, no, sí, no integrar las partes, pero estar mejor y no tener lagunas y esas cosas. Sí, eso es lo único que me dicen, que puedo integrarlas, que con el tiempo posiblemente pueda interactuar con ellas o hacer que, como decirle, ¿no? Es como decirle a una parte tuya de tranquila, no está pasando lo mismo que hace 13 años atrás. O sea, esto es ahora y esto fue antes. Pero yo sé que esto es ahora y lo otro era antes, pero la otra parte de mí no. Entonces se pone en lo peor y ataca. Y he llegado incluso a pensar en qué podría llegar a hacer si un día veo una cosa muy heavy y y no sé cómo reaccionar, ¿no? Porque normalmente es agresividad, pero yo no sé si un día voy a coger un palo y, como le dice la vecina, ¿no? Se lo estampé en la puerta al palo. Me metí con el palo de la escoba hasta que me harté, pero yo no sé si qué hubiese pasado si yo hubiese salido, porque no estaba en mí. No puedes controlar lo que tu otra personalidad hace. Y entonces me asusta mucho. Me asusta mucho poder hacer daño a mi pareja. Me asusta mucho poder hacerle daño incluso a mi hija. E intento como reprimirme, ¿no? Como, bueno, la niña ha hecho algo que no está muy bien, pero cálmate, cálmate, ya hablaréis. ¿Qué pasa? Que el ya hablaréis se me ha olvidado. Ya no sé qué ha hecho la niña. Ya, claro. Supongo que tendrás que vivir con un día a día con el mínimo de cosas que te hagan trigger, ¿no? Pero claro, eso Sí, es pero es difícil, difícil. no se puede controlar. En mi caso es muy difícil porque han habido tantas que incluso yo no sé que han habido que un portazo mismo me hace cambiar una mala palabra, un mal gesto, me hace ser otra persona y eso es bastante doloroso para mí y para los que me rodean porque tú imagínate, ves esta parte de mí, una persona tranquila hablando y de repente no sé, una mala palabra y ¡pum! Ya.
pues cero amistades, que no es que tenga cero amistades, pero sí que he perdido muchos amigos. Aparte que tampoco entienden el hecho de que yo a lo mejor no quiera salir de casa en un momento dado y a lo mejor me digan, quedemos, y yo diga, vale, sí, porque en ese momento me siento muy animada, pero luego son, o no quiero salir o no me he acordado de que me lo has dicho. Ya, qué duro. Ay, nos estamos quedando sin tiempo otra vez. Me quedan 3 minutos. Sí, ¿Qué a mí quieres hacer? ¿Hay alguna cosa más que tengas ganas de comentar o nos despedimos ya? Porque en 3 minutos da el tiempo justo de despedirse. si quieres despedirte y si quieren otra entrevista la hacemos. Vale, sí, Pues, porque en verdad, o sea, solo había planeado hacerte preguntas sobre, bueno, sobre la relación y eso, y, y al final pues nos hemos extendido con este tema que es súper, súper interesante, pero no me he preparado preguntas. Así que bueno, pues invito a mi comunidad a que si os ha gustado el tema y queréis que Ade nos explique más cosas acerca de todo esto, pues dejadme preguntas abajo en los comentarios y eso si queréis pues le hacemos una segunda entrevista. Y yo creo que por hoy mm, está genial, o sea, no sé, está muy completa. La gente se va a ir con un montón de información y, y no sé, yo creo que estarán contentos. espero. Y si no, cualquier pregunta es bienvenida. Puedo contestar a cualquier cosa, o sea, no tengo problemas. De hecho, cuanto más preguntas mejor, porque así se puede quitar un poco el estigma, ¿no? De algunas enfermedades que hay y que no son tan malas como se pintan. Ujú. Bueno, el que quiera, que pregunte. Y yo Pues encantada. sí, pues así lo hacemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ade, por tu testimonio y muchas gracias a todos por vernos. Y nada, pues nos vemos otro día. Y bueno, lo típico, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartirlo y todo eso. Bueno, Vale, muchas gracias. Gracias por ser tan amable y súper empática. gracias a ti. Bueno, pues que vaya bien. Chao.